Ya pasamos un minuto de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida al secretario general de FENAPES, Emiliano Mandacen. Ustedes saben, la FENAPES decretó un paro para la semana que viene de 48 horas, 15 y 16 de octubre, y esto ha generado varias controversias también a nivel político. De este y otros temas conversaremos entonces con Mandacen. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, saludos a la audiencia y gracias por el espacio, como siempre. Bueno, gracias por venir a conversar con nosotras. La semana que viene va a haber esta movilización. Ya en el día del anuncio generó, bueno, diferentes reacciones por parte de las autoridades y esto ameritó que FENAPES denuncie penalmente al director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, quien dijo que era terrorismo. ¿Por qué se lo denuncia? ¿Qué valoración hay de esos dichos de Baroni? Bueno, primero que nada, nosotros tomamos una definición luego de un análisis muy profundo y de recorrer absolutamente todo el territorio nacional evaluando cuáles eran las condiciones de lo que se avecina ahora, que es un proceso de elección de horas, de acceso a la efectividad de miles de compañeras y compañeros. Esto llevó varias semanas de trabajo. Luego tuvimos una asamblea general donde definimos si era una medida, porque si ustedes se fijan y revisan los medios, todos los años, ciclo electoral sí, ciclo electoral no, este es un año neurálgico para este periodo del año es neurálgico porque se empieza a definir todo el tema de elección de horas, matriz de grupos, el acceso a los puestos de trabajo, la cantidad de estudiantes por grupo para el año que viene. Y nosotros veníamos negociando en un buen patamar con una serie de propuestas que le volcamos a la administración, pero resulta que mientras estábamos negociando acá, en los ámbitos, abajo se estaba innovando y se estaba rompiendo lo que se llama un principio fundamental de la negociación colectiva que, recordemos, no obliga a acordar, pero obliga a negociar de buena fe. Y mientras estás negociando no se innova. ¿Qué es lo que se innovó mientras se negociaba? Por ejemplo, el recorte, que ahora se niega, pero los cargos no están más, de 27 grupos en el Liceo Bauzá. La desaparición de un turno entero en el Liceo 4 de Maldonado. El ajuste de grupos mal planificado, por ejemplo, en Canelones y en otros departamentos del país, que podemos poner ejemplos. Las autoridades dicen que eso es para no tener liceos tan grandes y que sean como más a escala y bueno, derivar algunos grupos más pequeños a otros centros donde pueda ser más amable, digamos, por el tamaño de los centros educativos. No tiene asidero el planteo. Fíjate que vos tenés en un liceo de la Costa de Canelones, que lo visitamos anteayer, una sobrepoblación en los novenos. Se va a sacar un séptimo, pero no se va a reponer ese séptimo a un noveno para descomprimir noveno. No hay planificación, es un descalabro institucional. ¿Y por qué entonces? ¿Cuál es la causa? Y yo creo que está muy mal planificado, no se sabe quién dirige, porque vos hablás también con las jerarquías del CODICEN y te dan la razón en algunos planteos, pero después terminan pasando cosas en el territorio inexplicables. Miren, nosotros estábamos el 23 del mes pasado en plena negociación y le preguntamos a Jennifer Cherro qué pasaba con el Bauzá, ¿no? Nos dijo: en el Bauzá no sabemos nada todavía. En el medio de la bipartita me llega un mensaje de compañeras adscriptas del Bauzá que les pedían por favor que se trasladaran a otro liceo porque el turno donde estaban los cuartos años, uno de los turnos desaparecía. O sea, Cherro te dice una cosa y los mandos medios abajo hacen otra, o Cherro no te dice lo que está pasando y en definitiva está pasando. ¿Esa decisión no debería adoptar la secundaria? ¿Con una resolución? Lo que uno siempre dice es, hay asesores técnicos, pero la decisión definitiva es de la directora general de secundaria, que es la cabeza política del organismo, pero se pasan la pelota constantemente. Está bien, Mandacen, pero cuando ocurre eso, ¿no llega un documento firmado por la autoridad? La oralidad es una característica de esta administración. Se dan órdenes orales y después se dan otras órdenes. Te vuelvo a decir, no sabés quién dirige, no tenés idea. ¿Cómo la directora general de secundaria no va a saber que están desapareciendo 27 grupos de un liceo como el Bauzá? ¿En un año solo? Este año. Ahora dicen que los van a redistribuir, no saben dónde, y además te dicen que va a ser en un colegio que compraron. El otro día Virginia Cáceres nos confesó que no firmó aún la compra-venta de ese edificio. Descalabro institucional. Y entonces ahí qué pasa, sobre todo con los alumnos que terminan siendo y las familias los rehenes, más allá de los docentes, que los docentes pueden ir a dictar clase a otros lugares, pero los alumnos que el año que viene cuando vayan, ¿a qué liceo van a ir? No saben. A ver, cuando nosotros caracterizamos un paro de 48 horas que fue votado por una asamblea después de un largo análisis, lo caracterizamos como un paro político porque es una medida política, no es una medida de apoyo a ningún candidato. Y enseguida, lógicamente, cuando dijimos que el paro era político, como la acción de estar acá es una acción política también,
la acción que ustedes tomaron con la producción de invitarme es una acción política. Nosotros dijimos que era un paro político porque sabíamos que era el único argumento que iban a tener para contestar el paro, porque argumentos reales no hay ninguno. Vos venís yo tengo acá, este es el monitor de la ANEP, no se puede ver en cámara. ¿Qué dice más o menos? Acá está la tendencia en educación media superior y en educación media básica del monitor de la ANEP, no son números de FENAPE, del descenso de grupos. Pero miren lo más preocupante. Descenso de grupos en secundaria. En secundaria, en media básica y media superior. ¿En qué magnitud, según ese documento que son 564 grupos. Con una cuestión, venimos pidiendo... ¿Entre 2019 y 2023? 2019 y 2022. 22. Porque desde principio de año solicitamos por escrito los datos 2023 y parte de los datos 2024. No existen los datos, o existen y los están escondiendo. Pero es como, yo escuchaba a Robert Silva el otro día en una entrevista acá, primero con la falta de altura política, que es lo que caracteriza a este gobierno, hablando de estos de FENAPES. Una cuestión muy despectiva para alguien que pretende ser vicepresidente de la República de todos los uruguayos, porque no es que va a ser vicepresidente, se accede a ese cargo de su barra. Va a ser vicepresidente de todas y todos. ¿Cómo va a hablar de una organización sindical de 60 años o del movimiento sindical como estos? Cuando nosotros largamos la consigna del paro político, sabíamos que iba a venir una gran virulencia porque los dejaste sin argumento. Entonces vino la caracterización, la adjetivación de terrorismo, que nos parece especialmente grave. ¿Por qué? Porque en otros países se ha instalado. Y el concepto de terrorismo, cuando uno lo utiliza, no puede caer en lo que dijo el director de Educación del MEC, actual funcionario de gobierno, funcionario de confianza, de que busquemos en el diccionario de la RAE. Hay que ser un poco más serio. Estamos hablando de que hay procesos muy duros con respecto al terrorismo en todo el mundo, pero además, cuando una directora del MEC fue acusada, ¿no?, públicamente por alguien de la UDELAR de nazismo, se denunció penalmente. No hubo ningún escándalo. Ahora, la FENAPES no puede, a instrucción de sus abogados a nivel nacional y de sus asesores a nivel internacional, porque la FENAPES pertenece a la Internacional de la Educación, que había que sentar una denuncia para dejar un precedente ante tal situación de gravedad. ¿Saben lo más asombroso? No había ningún actor político condenar semejante barbaridad. Ustedes imagínense que Emiliano Mandassen o cualquier representante de FENAPE o del movimiento sindical llamara de terrorista a algún actor de gobierno. Sería un escándalo. Estaría en todas las portadas de todos los medios. Ahora, como fue alguien del gobierno, bueno, sí, lo que quise decir es que le generan temor a la familia. Yo no le genero ningún temor a la familia. ¿Debería retractarse, Baroni? Debería pedir disculpas. Yo creo que cuando uno se equivoca pide disculpas. Te bajan de un programa. Ayer se me bajó de un programa, no quiso debatir. Se llamó a la producción del programa de que no estaría en el programa. Entonces, además de todo, no se da la cara, se actúa con cobardía política. Ahora, todo esto, el paro, ¿en qué, digamos, le mejora la situación a las familias? Bien. En todo esto que usted viene denunciando, que es siempre la cuestión del tema, ¿no? Dejar a los chiquilines sin clase, si efectivamente tiene el efecto que ustedes buscan en la lucha que quieren dar. Bueno, nosotros buscamos el efecto que se genere en ámbitos de negociación real. Yo lo que quiero decir es que cuando se dice que nosotros vulneramos el acceso a la educación de los estudiantes tomando una medida de paro, nosotros sabemos que es una afectación y las medidas tácticas siempre generan polémica. Y está bien, me parece que es una discusión válida. Nosotros no llegamos a esta medida accidentalmente y es la medida que nos queda porque, fíjense, secundaria ya calendarizó la elección de horas violentando nuevamente la negociación colectiva. Lo que estamos solicitando es que se genere un ámbito. Fíjense, nosotros recorrimos varios departamentos. El otro día las familias en Maldonado, en el Liceo 4, nos pedían por favor que interviniéramos. Anteayer recorrimos varios liceos de Canelones. Los directores nos piden por favor hagan algo. Logremos rescatar los grupos, porque ¿saben qué es más violento? Fomentar la desvinculación de los estudiantes. Porque cuando yo formo grupos de más de 35, 40, 50 estudiantes en bachillerato, lo que estoy fomentando es que se desvinculen. ¿Hay grupos de más de 50 alumnos? Por ejemplo, en el Pinar 1, en Canelones, hubo el año pasado, hasta que hubo un reclamo sindical, nos reunimos con la inspección en territorio en Maldonado y se corrigió. Pero la tendencia en bachillerato es juntar grupos en un tronco común y eso a veces desborda. Y eso fomenta es contradictorio de la medida que se adoptó en el Bausá, por lo que justificaba Lore. Pero es que no hay grupos más reducidos. Yo vuelvo a decir, es muy difícil debatir cuando la práctica, primero,
Hay una pedagogía del miedo y lo que se está ejerciendo ahora es violencia política. Pero no se quiere debatir. Yo les pregunto, nosotros presentamos este documento, bases programáticas de la CECEU. 16 organizaciones firman este documento. ¿Ustedes vieron a alguien discutir alguna propuesta de estas? Propuestas serias, globales. El otro día nos decía Baroni, decía públicamente, no paran por salario, pero lógicamente que no estamos parando por salario en este momento, porque nosotros firmamos un convenio, conscientemente, estudiándolo. Ahora, nosotros no somos corporaciones. Yo no tengo derecho a parar para generar las mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes y lograr la mayor cantidad de grupos posible para el año que viene, y eso también mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Y decir, vuelvo a reiterar, con los procesos de desigualdad brutal que se ve en la sociedad, que 2 días de paro son los que comprometen el derecho a la educación, es ser mentiroso. Porque fíjense, yo tengo estudiantes que se desvinculan todos los días porque tienen para comer. Pero Mandassen, en los últimos datos presentados hace un mes del monitoreo educativo se habla de que bajó la desvinculación y mejoraron los porcentajes de promoción de los estudiantes de secundaria. ¿Con qué nos quedamos? Porque ustedes dicen una cosa y las autoridades otra. Con la realidad del territorio. La cantidad de estudiantes que están desvinculados es una cantidad. Después lo que tenés, producto del trabajo brutal que hacen las trabajadoras y los trabajadores de la educación en general, no solo los docentes, sino el personal de apoyo docente, es que se llama sistemáticamente a las casas y hay una asistencia intermitente. Ahora, analicemos qué hizo la transformación educativa. La transformación educativa aumentó el flujo, desreguló el régimen de pasaje de grado y los chiquilines fluyen más rápido por el sistema. Eso mejoró los números, pero lo que hay es un franco deterioro de los procesos de aprendizaje. Pero entonces no era la desvinculación que usted menciona. No, hay desvinculación. Una desvinculación muy aguda. Un estudiante que no... Pero lo que pasa es que... ¿Cómo en 2023 Pero porque los números están maquillados, porque las faltas no pesan más en la evaluación. Un chiquilín puede tener 70 faltas y pasar igual. Usted dice igual no va, pero figura como que no se desvinculó. Exacto. Es una acusación grave eso. Pero no es una acusación grave, es la realidad. Llamen a profesores adscriptos de varios liceos y ¿qué pasa? Hoy en día ¿No pasan falta? Pero las inexistencias no valen al momento de la evaluación. ¿Ese alumno no vuelve a ir al año siguiente? Puede ir como puede no ir. Puede pasar a un régimen de estudios libres, pero lo que pasa es que la inasistencia no se contabiliza más para el proceso de evaluación. Hay una laxitud que no es la solución y no se justifica por la pandemia. Hay un error garrafal. Se aumentó el flujo, se retiraron los requisitos de presencialidad, ¿tá? Hay una laxitud en el tema de las faltas, que yo no digo que no haya que analizar caso a caso, porque capaz que algún estudiante que tiene algunas problemáticas, vos podés hacer un acompañamiento diferenciado, clases de apoyo, mandar materiales por CREA o materiales personalizados, porque hay muchos gurises que no tienen conexión. Yo no digo eso, pero hay un proceso de maquillaje brutal. Ahora, brutal. Ese fluir que planteaba usted... Sí. ¿No es el puntapié inicial para mantenerlos en el sistema y ahora hincarle el diente desde otro lugar? ¿Cómo? A esos alumnos, no sé, con mayor horas, como dice usted, mayor dedicación por parte del personal de cada centro educativo. Es lo que está acá. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones. ¿Qué ha perdido? ¿El inicio no está dado? El inicio está dado si empezamos a discutir claramente que la educación es una política de Estado y no es una política social. Y empezamos a vincular una cantidad de políticas sociales que logren de alguna manera proteger esas trayectorias desde el punto de vista del acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al deporte, al transporte, a la alimentación. Lo venimos diciendo. Ahora se dice, fíjense una cosa, ¿está garantido? Está bueno que estén, lógicamente. Ahora, ¿cómo están? ¿Tengo los espacios adecuados para hacer ese acompañamiento? No están. No están. La extensión del tiempo pedagógico es algo deseable, muy deseable. Muy deseable. Debe estar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se practica eso? ¿Hay condiciones materiales para hacerlo? En la mayoría de los centros educativos no. Pero además hay una práctica de esconder la realidad. Tenemos una candidata a vicepresidente que fue, ¿no? Presidente de la ANEP. Y dice que no hubo recorte presupuestal, pero, señor, basta estudiar los números que usted le dieron en el presupuesto. Está acá documentado. Subejecución de 95 millones de dólares, pérdida de presupuesto de 125. No hay pérdida. ¿Cómo vamos a subejecutar en 36 liceos nuevos que habló acá Robert Silva? No es cierto. Cambiarle un cartel a algo, ¿Inventa remodelar... el número?
Sí. O sea, no se construyeron, se construyeron 7 a entender de FENAPES. Exacto. No. Bueno, de los números que maneja FENAPES. Estos números salen de la ANEP, pero pueden invitar acá a Julián Mazzoni y a su equipo, a Walter Fernández Val, que dentro del Codicen de la ANEP, por su trayectoria de 2006, debe ser de las personas que saben más en el Uruguay de presupuesto educativo. Inviten a Walter Fernández Val. Está bien. Análisis que hace FENAPES de lo que se ha construido, por lo menos de lo que se ha invertido en infraestructura. Se construyeron de cero únicamente 7 liceos. Los demás se fueron transformando, se adaptaron, se adecuaron por lo menos. Hay algunas mejoras en algunos centros y algunos se extendió el tiempo pedagógico y a algunos María Espínola se les cambió el cartel. Pero yo quiero dejar esto claro, a ver, no son números de FENAPES. Bueno, yo simplemente digo los que analiza FENAPES. ¿Saben qué pasa? Que hay que empezar a ser riguroso. Y lo que está faltando en esta campaña electoral es rigurosidad y profundidad. No hay que seguir mintiéndole a la sociedad. Están acá los números, no son números de FENAPES, son números de la ANEP. Es leer, es sentarse a leer y analizar. No son números inventados. Este es el observatorio de la ANEP. Yo no estoy inventando que se redujeron 564 grupos. ¿Dónde están los chiquilines de esos 564 grupos entonces? Bueno, ahí tenés que hacer un análisis territorial que yo no lo he visto. Vi un análisis muy importante en el departamento de Maldonado el viernes pasado, cuando después de recorrer varios liceos nos reunimos con las inspectoras y ahí hay un trabajo muy importante, solo que hay un desconocimiento del territorio con respecto al transporte, el liceo de Punta del Este, lo que pasa con el liceo 4 de Maldonado. Pero yo no he visto, ojalá supiéramos. Yo creo que cada liceo conoce más o menos en qué contexto están los estudiantes. Hay estudiantes que están yendo a comer, porque después no pueden sostener, por ejemplo, porque tienen que cuidar a sus hermanos. Entonces, tenemos una realidad de alta complejidad que no se resuelve con consignas, con decir que hice esto, con decir que no se recortó el presupuesto, con decirle terrorista a las personas agremiadas a un sindicato, con esconder la realidad, con llamar despectivamente a estos. Cuando quieran. ¿No hay nada positivo en lo hecho por este gobierno en materia de educación, en el análisis de FENAPES con la transformación educativa? ¿Nada se puede destacar como positivo? La transformación educativa es un profundo retroceso desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista del acceso democrático al conocimiento. Yo lo que puedo destacar es que en algunos centros en los cuales yo no comparto la modalidad pedagógica de los María Espínola, sí hay algunos estudiantes que precariamente accedieron a la alimentación. Bueno, eso nunca hay que desmerecerlo, pero hay que mejorar muchísimas cosas. Pero además no hay que mentir, no hay que venir a los medios a mentir. Hay números, hay análisis, hay estudios. ¿Mintió Silva cuando dijo que FENAPES militó el caos en pandemia? Yo no milito el caos. Yo denuncio lo que puedo comprobar que denuncio luego de recorrer durante días todo el país y hablar con mis compañeras y mis compañeros. No. Simplemente nosotros decimos la verdad, pero además hay un mito ahí. Nosotros no militamos para ningún sector político. Nosotros tuvimos serias confrontaciones, duras confrontaciones con los gobiernos del Frente Amplio. Este sindicato resiste el archivo. Este sindicato dijo, hay una modalidad que se está implantando que es equivocada. Y se lo dijimos a los gobiernos anteriores. Con fundamento, no desde el berrinche. Si uno hace un repaso histórico, por ejemplo, en el periodo anterior a este, se declaró la esencialidad en la educación, hubo grandes movilizaciones de prácticamente todos los sindicatos de la educación. Si uno va más para atrás en el periodo Mujica, también hubo rispideces con el gobierno, pero allí había un impulso importante, o por lo menos la intención en aquel discurso, cuando asume José Mujica, diciendo educación, 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 y también se terminó al final de ese periodo criticando a los gremios de la educación porque no se habían logrado acuerdos. En el próximo periodo, ¿qué debería suceder teniendo en cuenta, por ejemplo, discursos como el de Yamandu Orsi diciendo que hay que abrir un buen diálogo, pero que se tiene que negociar? ¿FENAPES está dispuesto realmente a negociar con un próximo periodo de gobierno? Y se lo consulto porque sé que hicieron trabajos a nivel local con análisis que se hicieron previamente en Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Qué está dispuesto a ceder FENAPES en un próximo periodo de gobierno? ¿Está dispuesto a negociar realmente? La Federación siempre está dispuesta a negociar y tiene propuestas. ¿Están acá? ¿Cómo no? Tenemos que negociar la aplicación de la extensión del tiempo pedagógico, tenemos que negociar aspectos centrales de, por ejemplo, asegurar y cómo se trabajan otras políticas sociales que ayudan a una política de Estado a estructurarse realmente.
Tenemos que negociar el tema presupuestal. ¿Qué cadencia le vamos a dar al presupuesto? Que no lo dice Emiliano Mandace ni la FENAPES, lo dice la ONU, la UNESCO, que hay que llegar, que es el 6+1, que implica unos 1.300, 1.400 millones de dólares en el próximo periodo de gobierno. ¿Qué cadencia le vamos a dar? ¿Qué elementos fiscales se van a tocar en el próximo periodo? ¿Para qué? Para que logremos esa inversión en educación, que no es un gasto, es una inversión. ¿Cómo vamos a discutir, por ejemplo, las condiciones de trabajo de los docentes? ¿Cómo los profesionalizamos? Bueno, uno de los elementos centrales a discutir en ese campo es bajar la cantidad de carga horaria que trabajan los docentes en general, sin pérdida salarial y con más horas de acompañamiento y departamento en los centros educativos. ¿Cómo mejoramos la estabilidad? ¿Cómo colaboramos para que realmente haya no una laxitud en el proceso educativo, sino que haya un rigor en acompañar esos procesos de aprendizaje? ¿Cómo aseguramos el acceso democrático al conocimiento? Bueno, ¿cómo no? Estamos muy dispuestos a negociar. Lo que no estamos dispuestos es a trabajar para alguno o para otro, o que se nos coloque ese mote, porque no resiste el archivo. En tiempos de redes sociales es muy difícil resistir el archivo. Este sindicato lo resiste. Ya para cerrar, ¿cómo se vislumbra el final del año en materia de movilizaciones? Tenemos este paro de 48 horas la semana que viene, pero ustedes, bueno, vienen sosteniendo argumentos de cara al próximo periodo de gobierno y bueno, y ya de cara a 2025, ¿habrá otros paros? ¿Se terminarán las clases en tiempo y forma? ¿Qué propone FENAPES en ese sentido? Nosotros hemos hecho contacto informal con algunas jerarquías de la educación. Estamos tratando de que la próxima semana se establezcan los ámbitos de negociación correspondientes. Yo creo que hay que sentarse a negociar, hay que generar las mejores condiciones para la finalización de los cursos y eso implica asumir algunos errores, no tocar la matriz de grupo, generar la mejor garantía para la efectividad de cientos y cientos de compañeras y compañeros en todo el país. Esto es clave, es un año de concursos. Eso es lo que ustedes piden. Si eso no pasa, ¿va a haber más movilización? Lo vamos a evaluar. Nosotros siempre estamos evaluando. Hoy tenemos reunión de la coordinadora de tarde. Fíjense que Baroni ayer dice, la FENAPES para sola y la dejaron sola. Hay unos cuantos sindicatos de la educación que ya han definido parar el próximo 16 y movilizarnos junto a otros sindicatos. No, porque el 15 es a nivel de cada una de las localidades y el 16 confluyen en Montevideo. El 16 confluimos en Montevideo. Hay muchos sindicatos que están definiendo estas horas, otros a principio de la semana que viene. Va a haber una gran movilización que además... Te dejo libertad de acción, ¿no? Para los gremios que... No, el concepto no es libertad de acción. El PIT-CNT lo que dijo es que todas las filiales deben hacer los máximos esfuerzos para asegurar la participación en la movilización, que es importante porque no hay problemas solo en la educación. Hay problemas en la industria, hay problemas en el acceso a los puestos de trabajo en varios lugares, hay problemas respecto a las leyes laborales, pero además hay otro problema crucial. La educación no es solo un problema de los sindicatos de la educación y de algunos iluminados que dicen que solucionaron y que transformaron la educación. La educación es un debate social y político que tiene que abarcar a toda la sociedad uruguaya y todas se deben involucrar en este debate, porque todos tenemos algo para aportar. Bien, muchas gracias, Mandace. Gracias a ustedes por el espacio como siempre y volvemos a hacer la invitación. Cualquier legislador, candidato, varón, y si quiere debatir, estamos dispuestos a debatir en las condiciones mejores para que se profundice la campaña y salgamos de la discusión cosmética.